Directamente desde Tacna para todo el Perú, hoy visita Purito, Perú, nuestra Rosita Salazar, la chica carismática. Bienvenida, amiga. Hola mis amigos, ¿cómo están? Ante todos, espero que hayan estado súper bien en casita ahí cuidando con los protocolos necesarios, y un saludo muy especial para mi estimado Eduardo Chacón. Gracias, Purito, ñañita. Perú, igualito que tú. ¿Cómo así te animaste a escaparte un ratito a Lima y venir a conversar con tus amigos Juliancito Peña de Full Ritmo y Eduardo Chacón de Purito, Perú? La verdad, he estado, como anteriormente he estado también en Bolivia, vengo encaminando un proyecto a pasos lentos pero seguros, y dije, ¿por qué no visitar también a mis amigos allá a Lima, no? Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver llorando. Ñaña, es bonito saber que, como dices tú, ¿no? Estamos avanzando a paso lento pero seguro. Esa es una señal también de tener la fortaleza de saber dónde piso, ¿no? No meterte a la carrera y en medio camino cansarte o meterte a un fango, por decirlo así. Exacto, chicos, la verdad, es verdad. Si bien es cierto, igual yo vine también a principio, también he estado viniendo apresurado, pero me he dado cuenta que a veces, como dices, te cansas, ¿no? Por eso dije, mejor poco a poco. Como vengo, este proyecto lo vengo haciendo sola, entonces si bien es cierto, también con el apoyo de mi mamá, de mis familiares, quizás por ahí, ¿no? Entonces, más o menos orientarme, a ver qué voy a hacer, esto, aquello, y ya, designado las cosas que voy a hacer, poco a poco por eso. ¿Es difícil iniciar tu carrera como solista? Claro, para todos, yo creo, pero chicos, nunca pierdan la fe, la esperanza, y nunca vivan un mundo en donde se sientan mal y tengan que soportar muchas cosas y digan, no, pero yo sola no voy a poder, pero si ni siquiera lo hemos intentado, ¿no? Aquí estamos por eso, intentando nosotros, luchando día tras día, granito a granito, pero sin esos miedos, sin esas cosas por detrás, que te dirán, el que pensarán, ¿no? Seguimos, chicos. Que no sigas llamando, que te comprendí. Si no quieres volver, no voy a rogar. ¿Pero qué dices, corazón? ¿Será que los golpes, será que los malos momentos, momentos agrios, como se dice, han ayudado a que Rosita madure, piense diferente las cosas? Como dicen, primero pienso, veo las consecuencias y después recién actúo. La verdad, créanme que es muy, ¿cómo les explico? Es muy difícil vivir una situación lleno de agresiones, porque si bien es cierto, tu agresor desde el principio es un manipulador que siempre va a querer lo negativo en ti, y eso va a reflejar, ¿no? O sea, como persona, al público, a la gente que te rodea. Como consejo les diría, nunca permitan eso, chicas. Ya deja de joder, acepta la verdad, que tú ya me perdiste. No lloraré por una basura como tú. Los proyectos que tienes, ¿cuáles son? Mis proyectos, por ahora, seguir incursionando en la música, porque es lo que me gusta. También debido, este sueño no es mío nada más, sino es el sueño acumulado de mi hermana, Janet, y de mi papá. Sueños acumulados que ellos no han tenido, y es ellos que también me dicen, Rosita, sigue adelante. Y por eso es que me estoy incursionando así en la música, a pasos lentos pero seguro. Ñaña, pero se vienen también más primicias, me han contado que están saliendo los mix. Sí, chicos, está viniendo, no los mix, los mega mix de Rosita Salazar. Entre ellos se viene como 5 mix, y esperando siempre sea el agrado de todos ustedes. Bueno, fue a pedido en sí, ¿no? Porque me decían, Rosita, ¿por qué no grabas también esos temitas? Porque mira, a mí me gusta ese tema, pero me gustaría escuchar en tu voz. Esos mixes son de la agrupación en la que estabas anteriormente. Y el señor Tobías Pasa también, ¿no? Que están ahí los temas ya, Contigo para siempre, Ya no quiero volver contigo, Sola, entre otros temas. Amor, yo quiero vivir a tu lado, hasta mi muerte. ¡Para toda la vida! Amor, yo quiero vivir para siempre, para siempre. El
número al que pueden contactar con nuestra chica carismática. ¿Qué número es ese? Al 984-864908 o al 999-522-999. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Como Rosita Salazar, Rosita con C de casa, por favor, en Instagram, en página, en Facebook, TikTok. en TikTok, @Rosita40. Perfecto, Rosita. ¿Algo más que quieras decirle a tu público, por ejemplo? Chicos, que la verdad se vienen más canciones, más primicias para todos ustedes. Ahí la gente de Bolivia que me está extrañando también. Ahí voy a estar ahora, voy a ir para allá y voy incursionando nuevos temas a pedido del público, la verdad, ¿no? ¿Te animarías a hacer Salai? Sí, ¿por qué no? Créanme que aún estoy joven y tengo para poder cantar. Incluso también estaba pensando cantar cumbia, guayno con requinto, porque realmente me gusta. Y algo que me gusta no simplemente me hace feliz, o sea, me hace recontra feliz, diría, ¿no? Y mientras yo pueda tener esa felicidad, me gustaría también transmitir a ustedes, público maravilloso, esa felicidad que tengo en mi corazón.